Bienvenidos a una nueva inmersión en busca de respuestas. Hoy nos enfrentamos a la que es quizá la pregunta más grande de todas. ¿Quién soy yo? La pregunta del millón. Sí. Exacto. Pero vamos a abordarla desde un ángulo muy específico y para muchos creo bastante revolucionario, el de la sabiduría hebrea bíblica. Hmm. Nos vamos a basar en un material increíble del rabino Yehudá ben Israel, de la comunidad israelita Bet Or, que profundiza en la parashá Bo. Y nuestra misión, por así decirlo, es desentrañar conceptos como la neshama, el ego, nuestra relación con lo divino, y ver cómo esta tradición milenaria puede cambiarlo todo. Sí, y lo interesante es que no se queda en la filosofía. ¿Sabes? El texto que analizamos hoy intenta ser casi un manual de usuario. Un manual de usuario del ser humano. Algo así a nivel espiritual. Se mete de lleno en la maquinaria interna para explicarnos no solo qué somos, sino por qué funcionamos como funcionamos. O sea, por qué sentimos ese conflicto interno que a menudo nos define. Es un enfoque que puede chocar, pero busca ser muy práctico. Un manual de usuario del alma. Me gusta la idea. Pues empecemos por la pieza central, entonces. El texto va directo al grano. Pregunta, ¿qué es la neshama? Supongo que es lo que solemos traducir como alma o espíritu, ¿no? Exacto, pero el concepto es mucho más técnico. El rabino la define como una vasija, Una vasija. pero no una vasija cualquiera. A ver, para entenderlo usa una analogía genial. Imagina que tienes que guardar una sustancia ultrapoderosa, una energía pura que lo desintegra todo. Vale. No puedes usar un vaso de plástico, ni de acero. Necesitas un contenedor de contención, uno ultra especializado, diseñado con un material único que pueda albergar esa energía sin ser aniquilado. Entiendo, claro. Como la energía de un reactor nuclear. Necesitas un sarcófago de contención. Justo. Entonces, en esta metáfora, la energía pura sería la esencia divina, lo que el texto llama el azmut. Precisamente. Y la Neshama, nuestra alma, es ese contenedor, biotecnológico imposible, esa vasija diseñada a la perfección para albergar una partícula de esa esencia divina. Por eso las Escrituras, en Proverbios 20:27, dicen, lámpara de Yahweh es el espíritu, la Neshama, del hombre. No es algo etéreo, no, es una estructura con una función, contener y proyectar esa luz. Si es una estructura tan especializada, la pregunta es obvia. ¿De qué está hecha? ¿Cuál es ese material milagroso que puede contener la esencia del creador? Aquí es donde se pone fascinante. Según la fuente, el ingrediente único de la Neshama es su palabra. Su palabra. La misma palabra creativa con la que el Salmo 33:6 dice que se hicieron los cielos. Se conecta directamente con Génesis 2:7 cuando JHW insufla en la nariz del hombre aliento de vida, Neshama Haim. O sea, fíjate, no es que nos dé un alma, es que nos construye de su propia palabra. ¡Wow! Eso le da un significado completamente nuevo a todo. Significa que en nuestro núcleo más profundo no estamos hechos de barro, sino de la palabra misma del Eterno. Y claro, esto explicaría algo que creo que todo el mundo ha sentido alguna vez. Cuando escuchas una verdad profunda, una que de verdad te llega, no sientes que aprendes algo nuevo. Sientes que lo estás recordando. El texto dice exactamente eso, que el maestro no te enseña nada que no sepas ya. Solo te ayuda a quitar el polvo, a reconocer la verdad que ya reside en la estructura de tu ser. Somos, en esencia, palabra divina encapsulada, y eso nos da una función muy concreta, claro, si la maquinaria funciona como debería. ¿Y cómo debería funcionar? ¿Cuáles son las especificaciones de fábrica de esta Neshama? Pues el diseño es una estructura tripartita, una jerarquía. En la cima está la Neshama, que el texto asocia con el intelecto, la capacidad de procesar la verdad. Debajo, el Ruach, que son las emociones, el motor que nos mueve. Y en la base, el Nefesh, los instintos, las necesidades básicas del cuerpo. Vale, para no perdernos con los términos, ¿podríamos verlo como una especie de empresa? A ver, La Neshama, el intelecto, sería el CEO, el que tiene la visión, marca la estrategia. El Ruach, las emociones, serían el equipo directivo que ejecuta el plan con pasión, con energía. sí, me gusta. Y el Nefesh, los instintos, serían la fábrica, la logística, lo que mantiene todo en marcha. La energía, la materia prima. Es una analogía perfecta. Perfecta.
Y la función correcta de esa empresa es proyectar la luz del Atzmut que lleva dentro, ¿Y eso se manifiesta cómo? como amor y justicia en el mundo. El problema, y la razón por la que no vivimos en el Gan Edén, es que hay un motín en la fábrica. La estructura está del revés. Un momento, el texto es muy duro con esto. Dice que esta realidad que vivimos es una subrealidad y que nosotros somos infrahumanos. Para alguien que viene de una cosmovisión donde se habla de la dignidad del hombre, esto suena casi insultante, lo plantea como una crítica pesimista. Es una provocación, sin duda, pero yo no lo veo como pesimismo. Es un diagnóstico. Es como un médico que te dice, tienes una fractura. No lo dice para ofenderte, claro. Lo dice para que sepas que hay que arreglar. Exacto. La idea es que no estamos en nuestro estado óptimo de fábrica, y reconocer eso es el primer paso para la reparación, para ese regreso al estado edénico que decías. De acuerdo, un diagnóstico. La maquinaria no funciona bien. Pero ¿qué causó la avería? ¿Qué provocó ese motín en la fábrica? El texto nos lleva al origen de todo, a Génesis 3:5. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. La interpretación que ofrece es brutal. En ese momento, el ser humano perdió la capacidad de reconocer esa partícula divina, ese Atzmut, dentro de sí. Y cuando miró hacia adentro preguntando ¿quién soy?, ya no encontró al Creador. ¿Y qué encontró en su lugar? Un vacío. Peor, encontró un sustituto, una entidad que el texto describe como un agujero negro. ¿Un agujero negro? Sí, un yo falso que genera una fuerza gravitacional insaciable, con un único objetivo, satisfacerse a sí mismo. Este es el yo que todos conocemos muy bien, el que se cree el centro del universo, el que juzga a los demás para sentirse superior, el que coarta la libertad de los que le rodean para mantener el control. Espera, entonces, estamos hablando de dos yos. Uno que grita todo el día pidiendo atención y otro que está silenciado. ¿Cómo los distingue el texto? Porque para la mayoría de nosotras solo hay uno. Esa es la clave de todo el análisis. El texto los llama Aní y Anojí. El Aní es ese ego ruidoso que acabas de describir, pero el Anojí es el que esta tradición identifica como el yo auténtico, la expresión de esa partícula divina. Y aquí viene lo más rompedor. A ver. El texto sugiere que identificarnos con nuestro ego, con el Aní, es literalmente una forma de idolatría. Para. Eso es muy fuerte. La idolatría siempre la hemos asociado con estatuas, con adorar a otros dioses. ¿Cómo puede mi propio yo ser un ídolo? Porque según esta perspectiva, al decir «esta soy yo», refiriéndote a tu ego, a tus pensamientos, tus deseos, estás violando directamente el mandamiento de «no te harás dioses ajenos a mí» Y no te harás imagen. y «motearás imagen». El texto lo subraya con una frase en mayúsculas que lo cambia todo. Pues ese yo dentro de mí no soy yo, es él. Nunca lo había visto así. El mandamiento no es solo sobre objetos externos, sino sobre la imagen mental que tengo de mí misma. Estoy creando un falso Dios en mi interior y poniéndolo en el trono que no le corresponde. Has dado en el clavo. Y cuando ese usurpador, ese Ani, toma el control, la jerarquía de nuestra empresa interna se invierte por completo. La fábrica, el Nefesh con sus instintos, se amotina y le da órdenes al CEO. Esclaviza a las emociones, al Ruach y al intelecto, la Neshama, para que trabajen a su servicio. Y el resultado es que la Neshama, que debía ser lámpara de IHW, sigue emitiendo luz, pero una luz corrupta. El texto la llama una luz pirata. Proyecta un amor pirata que en realidad es posesión. Una paz pirata que es mera ausencia de conflicto. Una justicia pirata que es venganza. Vamos, que redefine todos los conceptos para que el ego nunca esté equivocado, para que sus acciones siempre parezcan justificadas. Como dice Proverbios, el camino del necio es recto ante sus propios ojos. Este Ani es el tirano que nos esclaviza. Esta idea de un tirano interno que ha usurpado el trono y que nos esclaviza desde dentro, me suena a una historia muy conocida en las Escrituras. Y ahí es donde el análisis conecta magistralmente con la Parashá. El texto propone que el Aní, nuestro ego, es Paró, El faraón de Egipto. el faraón de Egipto, la personificación perfecta de ese falso yo. Claro, la conexión es inmediata. Cuando Moshe se presenta ante él, la respuesta de Paró en Éxodo 5:2 es el himno del ego. Totalmente. ¿Quién es JHWH para que yo obedezca su voz? No conozco a JHWH. Es la negación absoluta a someterse a una autoridad superior.
Es el Aní declarando su independencia. Y al igual que el Aní causa sufrimiento a su entorno, Paró destruye su propio país. Sus siervos se lo advierten. En Éxodo 17 le dicen, ¿aún no sabes que Egipto está destruido? El ego en su ceguera se lleva por delante todo, incluso lo que dice amar. Entonces las 10 plagas, toda esa confrontación, ¿qué son? Son mis propias crisis internas, mis episodios de autosabotaje, el sufrimiento que me causo a mí misma y a los demás por no querer soltar el control. Esa es exactamente la lectura que se propone. El enfrentamiento entre Moshe y Paró no es solo un relato histórico, es un modelo, es el arquetipo de la lucha interna que cada persona debe librarse para liberarse de su propio tirano. Así como Moshe tuvo que demostrarle a Paró que su poder era una ilusión frente al del Eterno, cada uno debe confrontar a su Paró interior. Y hay un detalle increíble en Éxodo 10:1. YHWH le dice a Moshe, ven a Faraón. No le dice ataca a Faraón o ve y lucha contra él. Usa la palabra ven. ¿Por qué? Estudia a tu opresor. No puedes derrotar a un enemigo que no entiendes. El primer paso para la liberación es identificar sin miedo las tácticas de nuestro propio Aní, cómo nos manipula, cómo nos miente. Y hay que tener cuidado, porque este Paró interior es un negociador astuto. El texto lo advierte, ¿eh? No se rinde fácilmente. Es un maestro del regateo. Te ofrece permisos parciales. En la historia le dice a Moshe, id vosotros los hombres a servir a JJWH, pero que se queden los niños. Intenta quedarse siempre con una parte de ti, mantener un pie dentro de la puerta. Me suena la excusa perfecta para no ir al gimnasio. Vale, iré, pero solo hago cardio, las pesas que se queden para otro día. Sí, sí. O voy a empezar la dieta, pero el fin de semana me lo guardo para mí. El ego siempre intenta quedarse con una parte del pastel. Es exactamente eso. Pero la conclusión del texto es tajante. La negociación no es una opción. Porque, y cito, en el trono de nuestro corazón solo cabe un Elohim. No puede haber un gobierno compartido entre el Aní y el Anojí, entre el ego y el Eterno. Uno de los dos debe gobernar. ¡Qué viaje! Empezamos preguntando ¿quién soy? Y acabamos descubriendo que la respuesta está oculta bajo la tiranía de un impostor, un Parao interior que ha montado un gobierno pirata en nuestra alma. Eso es. Hemos visto que esa alma, la Neshama, es una vasija increíble hecha de la palabra divina, con esa estructura de intelecto, emoción e instintos, y que toda nuestra lucha consiste en restaurar el orden. Y la solución que propone esta fuente no es ignorar al tirano, ni meditar para que se vaya, es una confrontación directa y consciente. Para ello el texto insiste en la necesidad de una educación en Torá, pero no entendida como un estudio académico, sino como aprender el manual de instrucciones del que hablábamos. ¿El manual de usuario del alma? Exacto. Aprender a manejar nuestra propia maquinaria y, sobre todo, a reconocer las tácticas de autosabotaje del ego para poder desmantelarlas. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿quién soy yo? La respuesta que nos deja este análisis es transformadora. No somos el ego con el que nos identificamos cada día. No somos el juez, ni el crítico, ni el insaciable. Somos esa partícula divina que el ego ha usurpado. La verdadera tarea de la vida, entonces, es de poner a ese Paró interior y devolverle el trono de nuestro ser al yo auténtico, al Anoji. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión para llevarse. Si, como sugiere el texto, la inmensa fuerza del egoísmo se basa en que parasita una verdad, esa partícula del Azmut que realmente reside en nuestro centro, ¿cómo podemos aprender a distinguir en nuestro día a día entre un deseo que nace de esa verdad divina y un deseo que es solo una manipulación, una distorsión egoísta de esa misma verdad? Ahí queda el desafío.